Bendiciones. En este hermoso día vamos a leer la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Amén y amén. Un momento difícil es el momento de la traición, el momento de la entrega. De todas nuestras vivencias, tal vez la más dolorosa sea la traición. Confiar en alguien que tienes cerca, como tal vez un hermano, alguien que le has ofrecido tu cariño y entonces te abandona buscando su propio beneficio. Satanás dejó el cielo, Adán dejó el paraíso, Judas dejó la compañía de Jesús y en mayor o menor medida tú también habrás sentido el dolor de la traición cuando alguien te ha dejado, te ha abandonado o simplemente ha buscado su propio interés. En esta conmovedora sección del Evangelio de Juan, el Señor Jesús anuncia la traición de Judas. Poco antes el Señor Jesús acababa de decir que todos sus discípulos estaban limpios, salvos, excepto uno que no estaba limpio, uno de los suyos lo iba a traicionar, cumpliéndose la profecía cuando dice en el Salmo 41:9, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El que come pan conmigo. No se trataba para nada de un extraño, sino de un amigo cercano. No nos sorprende entonces que Jesús se conmueva. La traición es cruel y es tan grave que es difícil de anunciarla sin que uno se conmueva, ¿verdad? Después de un anuncio así, todos los discípulos se preguntaban quién sería el traidor, pero nadie le preguntaba directamente al Señor. Pedro sí, Pedro sí que se atreve, pero lo hace en señas a Juan. Juan, que está junto a Jesús, para que sea Juan quien le pregunte. Tal vez Pedro esperaba una respuesta no en alta voz, una respuesta en voz baja, lo que esperaba Pedro, una confidencia, un secreto, pero Jesús responde abiertamente delante de todos. A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Era costumbre en aquella época mojar el pan con aceite en un plato con especies como acompañamiento a la cena. Jesús mojó un trozo de pan y se lo entregó a Judas. Una vez que Judas hubo comido el trozo de pan, Satanás entró en él, dice la palabra. Entonces Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Muchas veces durante su ministerio el Señor dijo, aún no ha llegado mi hora, pero en ese preciso momento Jesús más bien le dijo a Judas, sabiendo que había llegado su hora, hazlo pronto, que el momento de sacrificio ya está cerca. Los discípulos no entendían a qué se refería, puesto que Judas llevaba las finanzas. Entonces pensaron que tal vez se trataba de una compra o de una ofrenda, pero Jesús hablaba de la traición. ¿Cuántas preguntas se hace la gente acerca de la traición de Judas? ¿Cuántos interrogantes se han levantado acerca de Judas? ¿Acaso puede uno perder la salvación? Y la respuesta es sí, se puede perder la salvación. Jesús dice claramente que lo que el Padre le ha dado no lo pierde en Juan 16 y en Juan 6:39, y que de sus ovejas no perderá ninguna. Pero en Juan 10, 27 y 28, ¿qué pasa pues con Judas? ¿Judas es acaso uno de ellos? ¿Es acaso de Jesús? ¿Qué pasa pues con él? Y yo te digo algo. La palabra del Señor dice en Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Judas parecía ser cristiano, pero nunca lo había sido verdaderamente. Los creyentes debemos entender algo, y es que cuando nos salimos de la voluntad de Dios y entramos en un pecado del cual no nos arrepentimos, en un pecado que ha ido en contra de la palabra de Dios, empezamos a perder la salvación o perdemos la salvación.
Hoy quiero decirte, no pierdas tu salvación porque alguien te haya traicionado. No pierdas tu paz, tu gozo. No entres en amargura, en ira, en venganza porque alguien te haya traicionado. La traición hace parte de tu ascenso, hace parte de tu crecimiento, hace parte de eso tan maravilloso que Dios te ha dado la capacidad de hacer y es perdonar. Perdona, no pierdas tu salvación por la traición de otra persona, no pierdas tus bendiciones por la traición de alguien. Judas tuvo todos los privilegios, pero perdió la salvación. Porque aunque andaba con ellos, no era uno de ellos, como dice la palabra en el Evangelio de Juan. Si realmente hubiese sido uno de ellos, jamás habría perdido la salvación. Pedro falló, pero no perdió la salvación, porque no permitió que el enemigo entrara y se adueñara de su corazón. Nuestro corazón es de Jesús y ni por un instante debemos prestárselo al enemigo para que entre en él, porque eso nos lleva a perder la salvación. En este hermoso día te bendigo, te ha hablado Handris Mendoza, pastora del Centro Cristiano Dios de Poder en la ciudad de Santa Marta. Bendiciones.